Bienvenidos a un nuevo conversatorio de Anglo-Bolivian Society. Hoy, jueves 5 de febrero, estamos contando y tenemos el honor de contar con nosotros a Fernando Calderón y Natalia Aparicio, ambos académicos y especializados en política internacional y política nacional, entre otros muchos temas. Una vez más, les agradezco. Este es nuestro primer webinar del año. Vamos a estar con varios saliendo a lo largo de este año. Y con esto le voy a dar la palabra al presidente de Anglo Bolivian Society, Winston Moore. Winston, el micrófono es tuyo. Gracias, Alberto, y bienvenidos, Fernando y Natalia. Simplemente quisiera remarcar de que tanto Fernando como Natalia son de Cochabamba, del centro de Bolivia, ¿no? Y tienen una perspectiva muy especial respecto a lo que representa Bolivia y el mundo, ¿no? Eh, el tema es Bolivia y América Latina en el largo plazo. Simplemente quisiera recalcar algunos de las palabras que publicamos respecto a este webinar. En los últimos 40 años, tanto los modelos neoliberales como los neodesarrollistas en Bolivia y prácticamente toda América Latina se están esfumando en medio de una policrisis global multidimensional con cambios hiperacelerados en la tecnoeconomía de la información y las redes digitales. Nuevas redes de poder global emergen en un mundo multipolar en conflicto permanente y en medio de pandemias, guerras, industrias militares crecientes y redes de inteligencia mundial asociadas a las dinámicas de la inteligencia artificial. ¿Cómo repensar la política, la democracia y el desarrollo en un contexto tan complicado y en medio de coyunturas nacionales fragmentadas desde la lógica amigo-enemigo, donde la lógica amigo-enemigo tiende a reproducirse? Pocas veces la fragmentación sociopolítica y cultural ha sido tan intensa en Bolivia y en otros países de la región. Pero también es posible una autotransgresión innovadora, sobre todo si incluye nuevos procesos prácticos de integración regional. La sociedad boliviana, a lo largo de su historia, con dramas y fiestas, ha creado una fuerte cultura para sobrevivir en momentos difíciles y para cambiar situaciones límite en nuevas opciones de vida. Un lazo social diverso y generalizado constituye posiblemente su principal recurso de autotransformación. Nuestros panelistas invitados de honor y muy especiales son el doctor Fernando Calderón Gutiérrez, doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios de París, investigador y profesor de la Flaxo en varios países de la región, director del CEDES en Bolivia, profesor de varias universidades en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Entre ellas ocupó la cátedra Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge en Inglaterra entre 2017 y 2018. Trabajó también en el PNUD, CEPAL y Flaxo, además de otros organismos internacionales. Actualmente es profesor e investigador en la UNSAM en Argentina. Fernando Calderón es autor de 22 libros de temas de cultura, desarrollo y política. Sus dos últimos libros son La Nueva América Latina, con Manuel Castells, y La Herencia, Imaginarios Latinoamericanos, Arte y Política, con Enzo Faleto, Alejandra Ruiz, Andrea Sosa y Fernando León. Hoy estudia los efectos de la policrisis global en América Latina. Y muy especialmente tenemos presentes una invitada especial, Natalia Aparicio. Natalia Aparicio es licenciada en la Universidad de Mayor de San Simón, perdón. Cochabamba. Trabaja como analista, creadora de contenido y columnista de diversos medios. Natalia también ha colaborado en realizando investigaciones y artículos académicos sobre los procesos electorales del 2019, 2020, 2025 y campañas electorales perdón, en medios digitales. Trabaja con temas relacionados a la polarización y desinformación y narrativas políticas. Los temas que hemos acordado cubrir y los podemos ver en este orden, o pueden ser escogidos. El orden puede ser cambiado. Son la migración, el migrante,
la relación en América Latina, la estructura de la cultura fuerte de los migrantes y la particularidad que esto tiene, el abigarramiento de la sociedad boliviana, esa característica especial. Vamos a definir el tema, vamos a ver, para los que ustedes no conocen el tema, qué es lo que significa abigarramiento, ¿no? El tema de las entidades entretejidas, esos de alguna manera es un significado inicial, y la cosmovisión complementaria. El otro tema es el conteo generacional, jóvenes dejando de creer en la democracia, la generación Z, y la preocupación de nuestra juventud se repite ahora, es viniendo en la relación generacional. Y quizás el tema también más importante es el reacomodo político y geopolítico y las investigaciones geopolíticas y geoeconómicas. Lo leí esa temática en la introducción. ¿Qué políticas tienen las potencias y el horizonte de fragmentación en América Latina? Les cedo la palabra a Fernando Calderón para que inicie este debate. Fernando. Gracias, Winston. Gracias por la invitación. Gracias, Natalia. Gracias, Alberto. Me parece muy interesante que haya esta red anglo-boliviana que promueva discusiones de este tipo para que se compartan en distintas partes del mundo y particularmente entre los migrantes, en este caso de Inglaterra y de Bolivia. Creo que eso es clave. El punto de partida para mí, para entender esta visión de largo plazo, es articular la multidimensionalidad del tiempo pasado y presente en el largo plazo para poder pensar un futuro posible que te permita caminar. Esa articulación es clave y la visión de largo plazo es la que te vincula historia con sociología y puedes entender la vida de las sociedades. No vas a entender ni Charagua, ni Cochabamba, ni Tupiza, ni Oruro si no tienes esa visión de largo plazo. Y no solo en el territorio del país, sino a nivel de las transformaciones en la región y a nivel de los cambios a escala global. El eje de vinculación de Bolivia con el mundo y de buena parte de América Latina con el mundo ha sido el extractivismo. Somos economías y culturas extractivas y esas culturas extractivas han sido centrales a lo largo de la historia y hemos contribuido a que la humanidad sea diferente. Sin el estaño boliviano, el mundo era otro. Sin la plata boliviana, el mundo era otro. El 80% de la plata que se producía en Potosí y en México controlaba las monedas del mundo. El 30% del comercio de monedas con China. Eso era Potosí. Eso era el estaño. Eso era la plata. Y posteriormente fue el petróleo, la guerra, y ahora los minerales, el oro, y ahora los minerales peligrosos, que son los estratégicos para el cambio tecnológico mundial. Y Bolivia, junto con Chile y la Argentina, son centrales en la producción de litio y controlar el litio a escala mundial es central para la guerra de los chips de las empresas transnacionales, más que de los sistemas políticos que están agotados en todas partes, a pesar que se está reconfigurando un poder global ultraconservador. Lo que hay es mecanismos de defensiva de un mundo multipolar y multifuncional que se está agotando. Es decir, la velocidad del cambio tecnológico, tecnoeconómico, informacional, comunicacional, es tan rápida, es geométrica, y la capacidad de gestionarla de las instituciones, de los partidos políticos, de los estados y de los intelectuales de comprenderlos es menor, es aritmética. Y eso es la coyuntura que vivimos y caracteriza la policrisis, que está en todas las dimensiones, donde el costo ecológico y la destrucción de la misma naturaleza y del ser humano está en el centro, articulada con la inteligencia artificial y los otros sistemas de producción y tecnológica y de comunicación que hay, que a su vez tienen capacidad de innovar y avanzar en el plano
de la ciencia y podrían adelantarse también en el plano del desarrollo humano para decir indicadores simples. Y Bolivia es un país con heterogeneidades y diversidades constituidas a lo largo de la historia. Son socioculturales, étnicas, diversos niveles de territorialidades. El concepto que pueda articular esta parte del mundo boliviano es el concepto de Chenco, que en quechua quiere decir se entrelazan las distintas culturas, las etnias, las clases se van mezclando, conviviendo, lo muerto renace y lo que está vivo se agota. Este movimiento de la historia es la que ha caracterizado a Bolivia en su diversidad, porque no es lo mismo el Oriente que Occidente, pero tampoco es lo mismo el Oriente con el Oriente. ¿Qué tiene que ver Mato Grosso del Sur que vincula con Santa Cruz y la Chiquitanía con el Acre que vincula Pando? Y buena parte ¿cómo se llama? Del Beni. Es decir, son territorialidades muy densas, son regionales departamentales y hay unas élites regionales departamentales, pero son también territoriales medianas. Hay 3 o 4 tipos de territorios ecológicos en la Amazonía. El mismo altiplano diverso, una cosa es el altiplano del lago Titicaca del norte, del centro, del sur. Y esa diversidad étnico-cultural, ecológica es central comprender. Y a pesar de eso, los bolivianos han podido reproducirse a pesar de estar sometidos a lógicas de dominación brutales y tener cierta capacidad creativa. Ahí hay un tema que para mí es central y que tiene que ver con todos los que estamos, por lo menos en esta mesa, presentes, que es el tema de las migraciones. Alrededor de 2 millones de bolivianos estamos fuera de Bolivia. Y el apoyo de los bolivianos a Bolivia para que pueda reproducirse en su sociedad es altísimo. Se calculan 1.500 millones de dólares al año que mandan los bolivianos. Y los bolivianos trabajan en economías familiares diversificadas, complementarias y a su vez rinzomáticas. Tú te enteras de un festival de música andina o de la Chiquitanía que se va a dar en Cambridge o que se va a dar en Chicago, que de hecho hacía con avisos que ven en las calles de Buenos Aires. Y lo mismo podemos decir en Brasil, o lo mismo podríamos decir en Virginia, en Estados Unidos, y lo mismo podríamos decir en Barcelona, en España. Esa red es la diversidad más importante que tiene Bolivia. Y es a la que los bolivianos y Bolivia y el Estado no le dan ninguna pelota. No los protege en medio de hoy día de un batiburrillo atroz que es la guerra contra los migrantes. Hoy día en el mundo, si hay algo que se ha demonizado son los migrantes, y son migrantes pobres. Es atravesar por esas selvas del Panamá con familias, con hijos. Es terrible. Y todo esto está asociado con estos nuevos mecanismos de poder y de control que están emergiendo. Felizmente hay mecanismos de defensa, mecanismos que descansan en los derechos humanos, en los derechos culturales, pero es muy importante pensar que es clave entender Bolivia en el largo plazo y en el corto plazo, teniendo una dimensión de la riqueza nacional y regional, porque podíamos hablar de todas las fronteras de Bolivia, son distintas. Nosotros hace muchos años hicimos 4 grandes investigaciones en 4 áreas de fronteras estratégicas, en Pando y en el Beni, con el Acre, el Mato Grosso del Sur, con toda la Chiquitanía, Tarija y Acuña y el sur de Tarija con la Argentina y el Paraguay, y luego trabajamos el norte de Chile, el sur del Perú y lo que llamamos nosotros el altiplano marítimo. Son macroregiones estratégicas que no se entienden solo si piensas en Bolivia o solo si piensas en Chile. Y el informe y los informes que eso lo hicimos durante 2 años, grandes equipos de investigación, hoy día deben estar obsoletos, pero es fundamental este tipo de estudios, reciclarlos, renovarlos. Y en Bolivia ha crecido la capacidad educativa en las universidades, a pesar que la burocracia universitaria sigue siendo muy complicada, las universidades ha crecido. Hemos dado un curso de doctorado
en economía el año pasado en la UNCE en La Paz y los estudiantes eran brillantes. Hacían cosas extraordinarias usando la matemática y usando la tecnología artificial. O sea, hay capacidad Fernando, y perdón que te esto termino. interrumpa, Y, es para avisarte que estás llegando ya a los 10 minutos. Como y moderador está muy bien. estoy... No, 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 no te preocupes. Yo te digo, pero esto no nos puede hacer olvidar que tenemos una herencia histórica de larga duración y que tiene 6 rasgos, 5 rasgos y que yo solamente los voy a mencionar. Una estructura institucional, jurídica, religiosa de origen colonial, que son sistemas de dominación clientelarias y sistemas de intermediación. Una cultura de estratificación social de origen colonial como el Huasipungo, una cultura de negación del otro como la negación hacia las mujeres, a los indios, en fin, a los migrantes. Hay una cultura también de religiosidad politeísta. Creemos en la Pachamama y en la Virgen María. En una encuesta que hicimos, el porcentaje que tenía más alto de legitimidad en Bolivia, en todas partes, independiente, Camba, Coña, Norte, Sur, lo que sea, era la Virgen María, que le identificaban además con la Pachamama. Y por último, hay una cultura que llamamos nosotros sacrificial, que para triunfar tienes que sacrificarte por el país y buena parte de los grandes hombres que han tenido en Bolivia y mujeres se han sacrificado su país. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Podemos seguir conversando horas sobre este tema, pero el tiempo a veces es tirano con nosotros. Pero muchas gracias. Ha sido muy importante ese primer contribución de tu parte. Natalia, el micrófono es tuyo. Adelante, por favor. Bueno, primero agradecerles por la invitación. Para mí es un verdadero honor estar con ustedes, con Fernando. De verdad, muchas gracias. Y bueno, yo intentando pensar en Bolivia y en Latinoamérica a largo plazo y he tenido que irme a lo más general para poder intentar hacer un análisis y poder mirar un poquito más allá hacia el futuro. Bueno, les cuento que la anterior semana estaba justamente en el Foro Económico de Panamá, donde se habían juntado alrededor de 7 países latinoamericanos y del Caribe para poder un poco debatir justamente cuál es la posición de la región frente a este nuevo ordenamiento mundial en el que estamos, ¿no? Y claro, Lula en su discurso habla de la vuelta al unilateralismo, ¿no? Finalmente ya estamos viviendo el fracaso del Bretton Woods, el fracaso de la ONU en general, el fracaso de estas grandes instituciones que habíamos creado después de la Segunda Guerra Mundial y claro, esta nueva conformación de este nuevo proceso, ¿no? Y no podemos hablar de este nuevo proceso, de este nuevo ordenamiento, si no hablamos de la retórica del presidente Donald Trump. Me parece fundamental entenderlo como Bolivia y como región también. Y esta retórica está basada justamente en la doctrina Monroe y en la doctrina de el destino manifiesto. Voy a empezar primero por la doctrina Monroe, que es una doctrina de 1823 con James Monroe que dice América para los americanos, bastante similar a lo que está pasando ahora en Estados Unidos y esta guerra contra los migrantes, que no es solamente una guerra contra los migrantes, sino que también es una guerra arancelaria, ¿no? Una guerra de dos tipos. Y claro, dentro de esta doctrina Monroe hemos tenido un primer corolario que ha sido el de Roosevelt, ahí en 1904 con el Gran Garrote. Oh sorpresa que este Big Stick o el Gran Garrote de Roosevelt ha empezado, una de sus características ha sido un bloqueo naval a Venezuela. Y claro, ahora estamos viviendo este otro corolario de Donald Trump, que él mismo lo ha llamado así como la doctrina Monroe, que un poco Winston también hacía mención en una reunión que teníamos con anterioridad. Entonces estamos hablando de una doctrina Monroe, una doctrina que está acoplándose con esta misma idea de América para los americanos
y de la no injerencia de otras potencias dentro de la región, sino que solamente Estados Unidos tendría el total control de esta región, pero trasladado al siglo XXI, ¿no? Donde además se ve una agresión directa, unilateral, como hacía mención Lula en su discurso de la anterior semana, y que va a intentar dar a Estados Unidos una forma a la política regional, ¿no? Y es entonces ahí donde Bolivia también y nuestros líderes políticos tendrán que cuestionarse cuál es la posición política que tomarán frente a este nuevo escenario de apertura dentro de esta nueva aplicación real del corolario. Pero además, dentro de este corolario de la doctrina Monroe, llamada la Monroe, está también la doctrina del destino manifiesto, ¿no? Y el excepcionalismo estadounidense, que no solamente está pasando en nuestra región, en las Américas, sino que también está pasando en Europa. Otros que tienen un estilo destino manifiesto es ahorita Alemania, ¿no? Alemania, donde están empezando a hablar de nuevo Alemania para los alemanes, y un auge de el neonazismo, que claro, está también amenazando y entrando con mucho más fuerza a través de la AfD, que es este partido político neonazi allí en Alemania, y que claro, resulta terrible saber que cada vez más jóvenes, especialmente hombres jóvenes, están sumándose a estas corrientes y están también apoyando este nuevo cambio después de un hartazgo, entre comillas, de un orden liberal que fue bastante bien progresista y que lamentablemente está generando una reacción que nos está llevando a estos extremos de violencia. Entonces, claro, dentro de este destino manifiesto que empezó con John Sullivan en 1845, se presenta a Estados Unidos como el elegido por Dios para llevar democracia y libertad a toda la región. Algo similar, solamente que ahora muchísimo más de frente, donde se han roto ya estas lógicas de la diplomacia y se saltan todos los acuerdos. A partir de eso, me parece a mí que estamos entrando, sí, o ya estamos en una, se me está acabando el tiempo, estamos entrando como en una fase medio oscura, y me ha encantado encontrar un ensayo muy interesante de Umberto Eco, que lo había escrito en 1973, pero realmente visionario Umberto Eco. Es un ensayo que se llama La Edad Media ha comenzado ya, está disponible en Google, lo pueden encontrar, está ahí el PDF. Y claro, él habla de que estamos en un periodo, bueno, ya lo leía desde los 70, pero creo que se aplica muy bien a lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo en un periodo donde un nuevo mundo no termina de morir y el próximo mundo no termina de nacer. Entonces estamos en este momento oscuro de no encontrar una salida donde se caen estas estructuras regionales, estas estructuras mundiales, y que además estamos en un neomadismo completo, donde hay un flujo de ideas, de personas, donde no hay verdades, se habla muchísimo de la posverdad, donde hay también un ascenso de lo místico, a pesar de que tenemos una ciencia tan avanzada. Hablamos muchísimo todavía desde lo místico, no hay una verdad aceptada para todos, pero para Eco esto no es un retroceso, sino es un periodo de transición caótica. Y frente a eso me ha gustado muchísimo, voy a recuperar de nuevo el discurso de Lula de la anterior semana, que Lula planteaba a los presidentes que estaban ahí la posibilidad de crear un marco retórico propio de la región y la posibilidad de crear acciones multilaterales, acciones a través de instituciones regionales que puedan al menos construir una cierta estructura de nuestra región latinoamericana que se ha caracterizado por ser una región pacífica en todo el mundo. Si vemos las guerras, los enfrentamientos bélicos, realmente nos encontramos con una América Latina que ha elegido, hemos tenido por supuesto nuestras guerras y nuestros enfrentamientos, pero que ha elegido usualmente el camino de la paz. Entonces, a partir de esto, sí, intentar hacer una inserción competitiva dentro de este nuevo orden mundial
que por supuesto está lamentablemente manejado por oligopolios, que en este caso son oligopolios que tienen además en sus manos la inteligencia artificial, la tecnología y que por supuesto necesitan también los recursos naturales como el litio, por ejemplo, donde Bolivia es importantísima, ¿no? En este tablero. Entonces, creo que a partir de eso ya dependerá mucho también de cómo los ciudadanos dentro de Bolivia podamos organizarnos para poder no caer en esta doctrina Rowe de sumisión total, digamos, dentro de la región y poder hacer y construir estratégicamente, mirar hacia lo latinoamericano y construir a partir de ahí esta inserción con todo este poder que se tiene desde los recursos naturales frente a el avance tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, sumado a este periodo caótico, ya para cerrar un poco la idea, porque ya se me acaba, creo que tengo un minuto nada más, la democracia. La verdad es que yo sí creo, soy ferviente creyente de la democracia, ferviente creyente de las instituciones. Y claro, no pasa lo mismo con la mayoría de los jóvenes de la región y de los jóvenes de Bolivia, ¿no? Cada vez más se están exigiendo estos líderes autoritarios que puedan poner al menos un poco de orden en este caos y además un poco de orden económico también para nosotros los jóvenes que cuando nos ha tocado salir a la vida laboral nos hemos encontrado con muros y muros y muros y muros y con una crisis de vivienda, con imposibilidad de un salario digno que te permita comprarte un auto, una casa o poder hacer algo más allá. Entonces, claro, dentro de todo esto, estamos aquí los jóvenes intentando entender, algunos jalándose a la democracia, otros hacia el autoritarismo, y claro, mucho también vendrán de los maestros, los mayores, quienes nos puedan enseñar, que nos puedan dar esta dirección, pero también de esta energía de nosotros, de los jóvenes, para poder entender primero este contexto global en el que estamos, este caos, este mundo que no termina de nacer, donde evidentemente hay feudos digitales y poder entender ahí cuál será el camino. Complicado, la verdad, la pregunta que nos han planteado. Por supuesto, sí, creo que los extremos deben ser evitados en un mundo de violencia total. Entonces, bueno, esas eran un poco mis reflexiones. Abro con esta ponencia de 10 minutos, ahora sí el diálogo, para que ustedes me puedan decir qué piensan sobre esto, pero más o menos quería poner este contexto de cómo creo o cómo veo dónde estamos parados en esta realidad. Natalia, Fernando, muchas gracias. Realmente excelentes ambas exposiciones. Hemos quedado anonadados de con tanto contenido en ambas exposiciones y muchísimas gracias. Vamos a abrir el diálogo. Como siempre, invito a nuestra audiencia a levantar la mano para que les dé el micrófono o escribir sus preguntas para que puedan hacer. Eh, Antes de darles el micrófono y hablar, simplemente voy a hacer una pequeña ruptura de la forma que trabajamos para dar un poco de espacio de 2 a 3 minutos más, tanto a Natalia como a Fernando, para que puedan un poco comentar sobre lo que han expuesto cada uno, para que tengan primero lo que Fernando ha llamado el diálogo generacional. Entonces, quisiera comenzar por esa vía por un momento, para que puedan comentar cada uno lo que han hablado y de ahí dar el paso al diálogo con nuestro público. Los escucho. El que quiera empezar, adelante, por favor. Madame, Bueno, sí, o sea, mi pregunta siempre importante, que al menos es algo que yo milito, sí, sobre la democracia y la institucionalidad, pero a veces sí, no sé si ese es el camino de buscar una institucionalidad, eh, que es difícil de encontrarla, que estas instituciones han fallado, por supuesto, nos han sembrado esas dudas en la democracia, en las elecciones, por supuesto también frente a una élite que, bueno, justo hace unos días se han desclasificado los archivos de Epstein,
Y claro, estamos frente también a una élite empresarial y política que opera en conjunto y que, claro, después de ver eso, realmente, ¿en qué queda la democracia, no? Entonces, esas son las cuestiones que me planteo y que no sé cómo, no sé qué opinas tú, Fernando, sobre esto, seguir apostando por ese camino. Yo creo que sí. Yo creo que la democracia liberal en sentido estricto es necesaria, pero es absolutamente insuficiente. Y ahí hay que reconocer dos cosas. Uno, que los límites de la democracia llegaron a su nivel más alto, que hay una crisis generalizada de la democracia en todas partes, en América Latina quizás a excepción de Uruguay. Y esa crisis de la democracia quiere decir que la capacidad de representación, de participación ciudadana o de institucionalidad, que son los tres rasgos de la democracia, tienen serias debilidades para reproducirse, entre otras cosas porque el sistema de toma de decisiones y los conflictos para resolver los problemas del poder que hay son cada vez más globalizados. Si yo quiero resolver un problema específico en un lugar específico, están metidos en lo que tú caracterizabas como esta crisis global y este cambio brutal que hay en el mundo. No, en medio de eso está la democracia. Entonces la democracia tiene que redefinirse. Yo creo que hay, y esto ya es utopía, yo creo que hay un tema que es central para definir la democracia, que es la lógica del conflicto social y cultural que está renaciendo como respuesta a esta crisis y que tiene como eje la dignidad y los derechos humanos y la ética en la política. Y eso lo hacen sobre todo movimientos de jóvenes de todas partes del mundo, a veces fragmentados, van y vienen, son, como decía un amigo, olas chocando contra arrecifes. No sé si cambiarán, pero son lo que hay. Y eso es lo que puede cantar. Y el otro elemento es más conceptual, que la política tiene que ser esencialmente deliberativa, de intercambio entre diferentes, para poder llegar a acuerdos. No es que uno tenga la verdad y otro tenga la mentira. Van a tener la verdad cuando se ponen de acuerdo. Y por lo tanto, una lógica pragmática de la política en el corto plazo en Bolivia es absolutamente esencial, sin demonizar al otro, que es lo que se tiende a hacer. Si no estás conmigo, te demonizo. Y viceversa, eso lo ha hecho A y lo ha hecho B, C y D. Entonces, ¿cómo construir una cultura de alternancia, de equidad en la diferencia? Esos son argumentos éticos duros, teóricos, pero el problema es cómo se transforman estos en realidades y no tiene sentido, cada vez tiene menos sentido si se piensa solo a nivel nacional o regional. Ojalá que América Latina pueda lograr en medio de este brutal cambio global algunos acuerdos prácticos, pero América Latina ya está en lo fundamental en la onda conservadora en todos los países y ya se inclina por aceptar esas doctrinas que tú has criticado muy bien. Los poderes en América Latina están en esa lógica y lo que hemos vivido y las tragedias que hemos vivido tienen que ver con eso. Y las consecuencias de esas son absolutamente inhumanas. 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, el país más generoso que ha tenido América Latina. ¿De dónde llegó la libertad? De Venezuela. ¿Dónde llegaban los migrantes chilenos, bolivianos, argentinos, brasileños? A Venezuela y a México. Y hoy día es el colapso total. Entonces, por un lado, visiones innovadoras a partir de la lucha de los movimientos sociales, que son sobre todo de género. Sin movimientos de género no va a pasar nada. Son movimientos ecológicos. Si son movimientos ecológicos no va a pasar nada. Son movimientos que reivindican la ética en la política. Ese tipo de movimientos son los que pueden producir el cambio y tener una perspectiva global. Algo de eso ha pasado. Quienes protestan contra las vaca muerta, con las nuevas técnicas del fracking? Los mapuches argentinos que se alían con los sioux norteamericanos para hacer campañas en la red y frenar la destrucción de la naturaleza. Bueno, se acerca y yo creo que ya estamos viviendo un nuevo mundo y
pero la geopolítica global está pasando por el momento dantesco más duro del Averno. Estamos pasando por un momento y puede ser peor. Desgraciadamente puede ser peor. Yo no quisiera que sea así. Por eso es bueno también recuperar la memoria histórica. Esto de la doctrina Monroe, todo eso, y de cómo se constituyó esa imagen de poder, ya la dijo un poeta y periodista uruguayo, Rodó, cuando escribe El Ángel de Rodó y caracteriza a Callaghan como el mal, que es la cultura imperial del blanco norteamericano. O la escuela de Frankfurt, que hace una encuesta y dice la mentalidad norteamericana media es similar a la mentalidad de los nazis. Y ciertamente fueron los obreros blancos norteamericanos los que fueron discriminados con las mismas transformaciones que hizo el mismo capitalismo que hoy día se están renovando. ¿De dónde viene el vicepresidente de Estados Unidos? Es hijo de un obrero desplazado. Y anda a Inglaterra, anda a Durham, que era el paraíso de la clase obrera. Donde quieras. Entonces, eso está brutal. O en el caso nuestro, lo que es más doloroso, al mundo minero. No ha habido nada más revolucionario en América Latina que el sindicalismo minero boliviano. Y se agotó, se fue, ya no hay. Pero es importante y esta es la tarea de los jóvenes. Cómo reciclarse, recomprender, movilizarse. Me encanta que sea así. A nosotros, por lo menos, tenemos esta idea que hay que vertebrar pasado con presente y futuro. Muchísimas gracias a los dos. Voy a dar paso al micrófono ahora. Tengo a Simón Yampara, quien está levantando la mano. Entonces le estoy dando el micrófono a Simón. Simón, adelante. Tú estás todavía en mute, pero ya puedes hablar en el momento que levantes tú mismo el mute de tu micrófono y puedes hacer tu comentario o pregunta. Gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Saludos a Fernando y Natalia y también a Winston y Alberto. Muy buenas tardes. En Bolivia, ¿no? Y en otro contexto creo que debe ser de noche ya. Mira, mm, habiendo escuchado atentamente tanto a Fernando como a Natalia, así de forma genérica, me da la impresión de que continuamos trabajando un poco desde la visión de una parcialidad de la vida, como que siento que falta la otra parcialidad para un poco complementar la cosa. A ver, quiero ser más sincero en este sentido. Cuando Guamampoma de Ayala, al lado de nacimiento de la ciencia cartesiana, decía el mundo al revés, ¿ya? Y creo que aquí eso hay que articular con las ideas de Dussel y de Temple y cosas que hablan sobre que el descubrimiento en un buen sentido de la palabra quiere decir encubrimiento, ¿no? Y lo que pasa entonces desde la lectura de la visión de una parcialidad, encubrimos precisamente la otra parcialidad. Esto es preocupante, ¿no? O sea, desde una parcialidad que está en crisis en esa cuestión que decía Natalia, de que hay algo que no termina de morir ni termina de nacer, ¿no? O sea, parece que al muerto queremos hacer resucitar, me parece. O sea, el muerto queremos reavivar, que esté en nueva dinámica, que está globalizado, que hay cosas ahí, ¿no? Pero al que quiere nacer, parece que no estamos visualizando tampoco adecuadamente. Esta es mi preocupación y mi reflexión. Entonces entro a la segunda parte de Wamampoma, cuando habla de doble horizonte civilizatorio cultural y yo digo cognitivo más, ¿no? O sea, creo que aquí está el problema entonces. Hablamos del horizonte desde la invasión colonial a ahora y en un carro de continuidad colonial y articulado entre el saber y poder colonial, ¿no?
que es el carro que, en mi criterio, es el carro que se muere, ¿ya? Pero el otro horizonte que sería, digamos, ese horizonte es Castilla y en este otro es el horizonte Cusco. Y el horizonte Cusco está encubierto, está taponeado, es como algo que no se visualiza, ¿ya? Entonces, a eso me refiero cuando digo que estamos hablando de una parcialidad y encubriendo la otra parcialidad. Entonces, en ese sentido, creo que eso que no termina de nacer, tenemos que, creo que, ver esto para que realmente haya un nacimiento bajo normas más allá de la democracia, más allá de las preocupaciones de la globalización y los desafíos que tiene, ¿no? La crisis misma, así que entonces discutamos este paradigmas de vida. No es cuestión del feminismo, no es cuestión del ecologismo, simplemente, sino es cuestión de horizontes civilizatorios, culturales y cognitivos que están contrapuestos. Y esa contraposición, ¿cómo vamos a resolver? Pensamos que con la invasión todo se ha barrido y creo que la situación no es así. Si no hay cosas que están viviendo, por ejemplo, a ver, aquí la dicotomía un poco que creo que exageran desde la lectura de una parcialidad entre el presidente y vicepresidente, ¿no? El presidente Rodrigo quiere encaminar precisamente este horizonte de la invasión o de la continuidad colonial. Y quien se resiste es el vicepresidente, pero no la entienden así. Quieren que se alineen en la lógica del presidente. ¿Y cuántos? Ahora, aquí retrotraigo una idea, creo que ustedes deben conocer, en el primer bloqueo de caminos de 1979, donde le han acorralado los, uh, los periodistas y todo, hasta la iglesia y todos esos intelectuales, todo eso, a Genaro Flores Santos. Y Genaro Flores Santos, ¿qué dijo? Y esto es importante. Dijo lo siguiente, de que, ¿cómo es que ustedes no pueden aguantar 4 días y medio de hambre? ¿Y cómo es que nosotros aguantamos 4 siglos y medio de bloqueo de nuestro sistema de vida? Y ese tiempo de hambre, de miseria, ¿no? Eso es algo emblemático que en ese momento salió precisamente al implementar el primer bloqueo de caminos. Desde ahí aquí no abrimos y no leemos, parece, a Guamampoma ni a Juan Santa Cruz Pachacuti, no leemos ni las narraciones de Guaruchiri, y que creo que por ahí está la vertiente que hay que ir trabajando, ¿no? Y en ese sentido me gustaría, ¿cuál es la opinión para Fernando como para Natalia? A ver, es que solo yo pienso, Simón Yampara piensa de esa manera, ¿y por qué entonces no es necesario pensar, diría a Fernando como a Natalia? ¿O por qué no pensamos de esa manera? Un poco manejamos como verdades una parcialidad del conocimiento y encubrimos la otra parcialidad. Y la otra parcialidad tiene que ver con la lógica lingüística. No basta las 5 lenguas imperiales con las cuales nos movemos y las otras de los pueblos tienen otra lógica, ni siquiera es dicotómica, sino es de tipo axiomático. Entonces, creo que eso para mí a mediano y largo plazo tiene que ir dilucidándose. Y aquí yo planteo de que necesitamos más que confrontaciones, asimilaciones o incursiones, cosas, provocar un tinco cognitivo, un tinco en un encuentro, no una sacadura de mugre como también pretenden leer. El tinco es un encuentro para armonizar las parcialidades de la vida,
Y en ese sentido, creo que también habría que ver este paradigma de vida del Suman Kama Kamaña, traducido reductivamente a vivir bien o buen vivir, ¿no? Que, bueno, han querido un poco en la dicotomía derecha empresarial y la izquierda socialista han querido utilizar esto, pero mal traducido, mal entendido y hasta ahora no se ha, parecería que eso se hubiera cancelado, ¿no? Muchas Puedo gracias, hablar Simón. mucho, pero Perdón hasta ahí que muchas gracias. gracias a ti. Le cedo la palabra ahora a Fernando y Natalia. Adelante, por favor. Bueno, la polémica en Bolivia yo la conozco desde hace menos 2000 años. Eh, yo creo que, como se lo dije al anterior canciller, el problema no es vivir bien, el problema es convivir bien. Si no sabes convivir con el otro, con el diferente, no vas a poder vivir bien. Y la cultura aymara es fundamental. Y hay muchas culturas aymara. Y yo creo que la complejidad de la historia de la cultura aymara la conocemos muy poco y hablamos mucho. Hay que estudiar más el mundo aymara. Y lo mismo podría decir del mundo quechua, y lo mismo podría decir del mundo guaraní. La cultura guaraní comunitaria y la cultura guaraní, ¿cierto? Es fundamental para construir esta idea de convivir, para hablar desde los pueblos originarios que constituyen una de las fuerzas del cambio y del pensamiento ecologizado que son fundamentales en todo el mundo. Yo he estado trabajando y viviendo en Kerala. ¿Cómo me gustaría que los aymaras aprendan de Kerala y los de Kerala aprendan de los pueblos originarios de Kerala, aprendan del mundo aymara? Ese puente es el que hay que construir para hacerse universal. No es que la verdad esté en una cultura, la verdad hay que compartirla, si no, no existe. Pero hay que reconocer que hay una historia de una cultura muy fuerte en Bolivia, que se la ha negado, cuestionado y discriminado. El tema es que la respuesta ha sido una redundancia absolutizadora del enemigo que lo discriminó. Y se puede entender, pero es limitada para pensar la evolución del tiempo en esta crisis mundial que vivimos, que es muy difícil salir. Por eso hoy día, este tipo de cosas, yo creo que hay que crear espacios para que esto se produzca, pero hoy día las respuestas que se están dando están a nivel de coyuntura. La pelea por el litio en Bolivia, Chile y la Argentina es mucho más fuerte en términos de su poder y es gente que ha tenido culturas destructivas. En solo Europa, para darles un datito y también veamos Europa para aprender de nosotros mismos, en 2000 años de historia, según el estudio Pitirim Sorokin, en 2000 años de historia, las 10 economías más importantes de Europa han tenido por 3 años de paz relativa, un año de guerra absoluta. Para no hablar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Han sido culturas absolutamente destructivas, pero también creativas. No se trata solamente de la destrucción, sino también de la creación. Ellos mismos se han destruido. Y esa paradoja es la que ha hecho Europa. Y los latinoamericanos nos hemos hecho mirando Europa, el pensamiento intelectual. Pero también ese pensamiento se ha agotado. La modernidad europea está agotada. Lo único que hay hoy día son juegos de intereses de poder autoritarios, sea Estados Unidos, sea China, sea Europa. Y frente a eso, si América Latina no tiene capacidad de convivencia intercultural e internaciones, no vamos a tener una voz en el mundo. Vamos a seguir nuevamente con el chucundrún, que es un rasgo histórico de los bolivianos. Gracias, Fernando. Natalia. Bueno, creo que es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se desenlazan estos horizontes civilizatorios y cómo generamos ese tinku, ese encuentro? Justo hace 2 días estaba revisando un material periodístico de La Calancha. Justamente cuando estábamos ahí en la Asamblea Constituyente, el 2008, y claro, he visto un fragmento del noticiero de ese momento, y ya van a ser casi 10 años, y la confrontación de narrativa era absolutamente igual a la de ahora, ¿no? Era estos masistas que hay venezolanos con sus celulares
y están instruyendo y están estos campesinos también con sus armas y están disparando y exactamente igual, ¿no? En un proceso, digamos, de conformación, de supuesto diálogo, ¿no? De supuesta asamblea constituyente, de encuentro para volver a refundar el país y demás cuestiones, o sea, claro, un Estado plurinacional que ha nacido y una constitución que ha nacido en una violencia total en ese momento, ¿no? Porque además también hemos tenido ese enfrentamiento terrible, bueno, no ha sido un enfrentamiento en Sucre cuando han llegado campesinos y los han hecho arrodillarse y los han hecho cantar el himno de Sucre, del departamento de Sucre, entonces, claro, se repite, ¿no? Lo mismo y entonces al menos sí creo que hemos avanzado en algo, creo que hemos podido salir, digamos, de esa política de la democracia pactada con una élite bien cerrada, donde solo pocas familias estaban, a esta otra lógica, digamos, del movimiento al socialismo que ha entrado con una lógica de organización y de estructura de poder, sumando también a los mineros, a los movimientos sociales desde otro lugar, ¿no? Una política corporativa también, pero desde otro lugar y además una suerte de democratización de élite que no ha cambiado las estructuras, no ha cambiado el fondo, pero ha democratizado una cierta élite. Entonces, claro, ahí sí creo que no, yo creo que en la historia en general y de la humanidad no existen retrocesos, solamente momentos difíciles. Y creo que Bolivia ahora está enfrentándose a un nuevo momento de posibilidad de construcción y de hermanamiento, ¿no? Creo que la principal tensión que tenemos es la tensión racial, étnico-racial, que sigue persistente y que sigue ahí latente. Y creo que es mucho el trabajo de instituciones y de también los individuos, las personas, eh, de abrir eso, ¿no? De mirarnos finalmente al espejo como bolivianos en toda esa multiplicidad de lenguajes, de idiomas, de cosmovisiones, de colores de piel y aceptar eso que somos, ¿no? Como un nuevo momento, un nuevo espacio, una superación, una síntesis de esta tesis y esta antítesis, ¿no? De llegar a este otro momento y no sé si ese tinku, ese encuentro pasará ahora con el gobierno de Rodrigo Paz, no sé si podrán hacer lo posible, no sé si tampoco la vía es una vía político partidaria necesariamente desde el poder ejecutivo, pero quizás en las próximas gestiones se pueda ver una mejor sinergia, ¿no? Algo que me parece, por ejemplo, bien potente es que acá en Santa Cruz, yo ahora estoy viviendo acá en Santa Cruz, uno de los candidatos a las alcaldías se ha presentado, su foto de presentación de la candidatura era él al medio, al lado estaba Luisa Nayar, que es una mujer joven cruceña, y al lado de él, al otro lado, estaba una mujer de pollera de origen aymara en Santa Cruz, para hacer una candidatura en Santa Cruz, sus dos concejalas titulares. Entonces, me parece a mí ese fenómeno, pero interesantísimo en Santa Cruz que se está dando, ¿no? Y a ver cómo podemos también hacer que esas cosas demás se repliquen, al menos sí creo yo que estamos viendo que los políticos, que por supuesto tienen el poder para cambiar las cosas, las leyes y si tienen voluntad política cambiar muchas otras cosas más, parece que finalmente en algunos casos están entendiendo esto de abrazar esa diferencia, de abrazar esa diversidad. Pero como todo proceso político, como todo proceso histórico, social, toma pues sus varios años, sus décadas en cuajar, pero creo que este tinku puede darse no en esta gestión, dos gestiones, quizás más adelante en el futuro, y podamos desenlazar esta contraposición de horizontes. Muchas gracias, Natalia.
Y voy a dar el micrófono a Cristian León, que tiene levantada la mano hace ya buen tiempo. Así que adelante, Cristian, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por organizar este espacio. Igual, un gusto saludar a Fernando, a Natalia. Siempre igual un gusto escucharlos a ambos, capísimos. Yo quiero salir ahora de lo nacional y volver otra vez a lo internacional. Con respecto a esto que mencionó Natalia, que es bastante preocupante, que es la doctrina Monroe, ¿no? Y esta perspectiva de Estados Unidos, bueno, no decir Estados Unidos, voy a decir de Trump, de querer básicamente dominar América Latina, ¿no? Y mi preocupación viene de que se está dando una tormenta perfecta en América Latina con gobiernos de extrema derecha que son bastante aliados de Trump, ¿no? Empezando por el Milei en Argentina, que ha pagado el costo por ser parte de este Consejo de Paz de Trump. Ahora Chile, que parece que va a ser bastante aliado también. Veremos qué pasa con las elecciones en Perú, en Colombia este año, pero me parece que muchos de estos gobiernos van a ser bastante aliados y el nuestro pues está siguiendo ese mismo camino, ¿no? Justamente para lograr este respaldo que requiere del gobierno de Estados Unidos para los préstamos que necesita para la estabilización económica. Entonces, mi preocupación y mi pregunta y mi provocación a ustedes es, ¿cómo se podría tener quizás una política exterior que no favorezca esta doctrina Monroe, que más bien ponga límites, ¿no? Mm, entiendo ahorita el interés del gobierno, pero me parece que se está convirtiendo en un gobierno también muy entreguista. Recién hace 2 días estaba el canciller en un evento que organizó Rubio en Estados Unidos sobre tierras raras, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener una política exterior distinta? ¿Qué opinan? O quizás realmente nuestro gobierno va a ser así nomás y va a entregar todo a Estados Unidos y tenemos que acostumbrarnos que esta doctrina Monroe va a ser la norma para todos nuestros países latinoamericanos, lastimosamente. No sé qué opinan sobre esto. Gracias, Cristian. Eh, así. Ad- Adelante, Natalia. ¿Qué querías decir? Creo que Winston estaba levantando, pero la Adelante, Winston. Sí. Voy a levantar las dos manos. No, interesante planteamiento. Simplemente quiero interceder para decir lo siguiente. Cuando se estableció la doctrina Monroe, era para ayudar a apoyar el proceso de consolidación y expansión de los comerciantes y de los colonialistas norteamericanos hacia el occidente norteamericano, para desplazar a las comunidades originarias, para ocupar sus tierras, para cultivar, hacer otro tipo de cultivos, para tener otro tipo de presencia. ¿Ya? Y por eso los grupos originarios en Estados Unidos se rebelaron en contra de la doctrina Monroe. ¿Ya? Entonces hay que ver el planteamiento, cuáles son las implicaciones de la doctrina Monroe, si va a haber esta expansión, justamente este planteamiento que acaba de hacer hace un momento el planteamiento que hizo el colega hace un rato. El tema es, la doctrina Monroe también va a impactar a las comunidades originarias, ¿ya? Porque va a haber un proceso de expansión justificado, ¿ya? Toda la expansión de terratenientes, todo lo que eso va a significar para el desplazamiento de las comunidades originarias y de las tierras campesinas y que pertenecen históricamente a pueblos originarios. Eso hay que tomar conciencia de eso. Por eso, un tema que nosotros hemos estado viendo es que es importante ligar ya el cóndor del sur con el águila del norte, establecer un vínculo ya de historia y de compartir
¿ya? Para poder ver esta temática, y no solamente esta temática, sino otros temas también, porque hay un tema muy importante, como dijo Simón y Ampara, ¿ya? Es el suma cama camaña, y ese es lograr que al tema que no ha surgido en esta conversación, una conciencia, memoria es una cuestión, estamos hablando de memoria, pero es una cuestión actual o un poco del pasado, pero la conciencia es una cuestión articulada, es una cuestión vivencial, es una cuestión que, que es, que cubre todo, ¿ya? Y nos lleva para adelante. ¿Cómo es posible? ¿Cómo piensan las comunidades aymaras? ¿Cómo debaten las comunidades aymaras en un ayllu? ¿Cómo realizan sus reuniones y logran llegar a un acuerdo sobre una temática? Tienen una conversación colectiva, pero después se sientan con niños, mujeres, hombres, ancianos, se sientan en silencio hasta que un momento logran una conciencia colectiva, sin haber llegado a establecer terreno común, sin haber concretado una, y si nos hemos puesto de acuerdo. Se levantan y ya saben lo que tienen que hacer. Y eso existe en otras culturas también. En Norteamérica esto era costumbre. Maslow, cuando fue a vivir con los Barefoot, los Blackfoot, pasó 3 semanas viviendo con ellos y sacó su triángulo, ¿no? De qué es la vivencia humana. Pero emitió un aspecto ahí, y es el tema espiritual, el tema de conciencia, porque no lo quería incluir porque quería presentar una perspectiva básicamente materialista. Y sabía que si volvía a sus empleadores y les iba a plantear un tema de conciencia y espiritualidad, lo iban a mandar al diablo. Entonces, el paradigma, el triángulo de Maslow, él mismo es reconocido de que está faltando, y nosotros nos están faltando otras dimensiones, no de memoria, sino de conciencia que tenemos que trabajar. Eso lo quería aportar. Gracias, Winston. Fernando, Natalia, el micrófono es de Natalia tenía ustedes. la palabra. Gracias. Sí, no lo voy a alargar más, no voy a cortar más. Creo que en el caso de Bolivia específicamente, me parece que hay un contrapeso de las instituciones no formales que es bastante importante y que ha demostrado que tiene capacidad de negociación y que tiene capacidad de cambiar el rumbo de las decisiones del Ejecutivo, y el claro ejemplo ha sido el decreto 5503, donde el gobierno ha tenido que tomar otra posición, ha tenido que cambiar, digamos, de contenido dentro del decreto gracias a esta pulseta que ha tenido con justamente estas instituciones no formales en nuestro país, que son muy importantes en el sentido de que generan una verdadera, un verdadero cruce de poder, ¿no? Un verdadero equilibrio de fuerzas de poder. Y creo que en Bolivia eso es algo que nosotros tenemos invaluable, ¿no? Por supuesto, no puedo hablar de los bloqueos de esa misma manera, pero los bloqueos en definitiva nos estrangulan, muchas ocasiones se usan dinamitas, se destroza el ornato público, se destrozan las carreteras, la gente se mutila, se vuelan los pies, se vuelan las manos. Entonces, claro, evidentemente sí, a pesar de toda esta cuestión negativa, de baja posibilidad de mantener, digamos, un crecimiento económico por los bloqueos, porque, claro, lógicamente, creo que a pesar de todos estos matices que son negativos, completamente negativos, y que por supuesto en algunas ocasiones sirven a otros intereses políticos, creo que al menos en Bolivia hay una sociedad que está organizada, que es orgánica, que no necesariamente responde a ningún otro partido, sino que es apartidista, sin filiación política partidaria, que llegado el momento tendrá la capacidad de organizarse para, en todo caso, responder a alguna decisión política del Ejecutivo
en relación a contratos que sean negativos para nuestro país, ¿no? Yo al menos creo eso en nuestro país específicamente. Y sí, creo que en la región es un escenario complicado, pero me ha sorprendido muchísimo escucharlo a Cast. Igual estaba en el Foro Económico en Panamá. Cast bastante moderado, la verdad es que me ha sorprendido mucho porque pensé que tenía un discurso muchísimo más contestatario, pero al menos Cast habla de, en todo caso, aliarse con el hermano mayor al que él entiende como Brasil, ¿no? Entonces, a partir de Brasil y a partir de ese liderazgo como fundamental en el bloque regional, enfilar lo que queda, digamos, del bloque regional. Entonces, me parece interesante que hasta ahí también ha propuesto de que hemos fallado todos, no solamente los partidos de izquierda, sino los partidos de derecha. Es una cuestión transversal, ¿no? Porque son cuestiones estructurales, no tiene que ver con los partidos. Entonces, al menos en ese sentido, me ha parecido que existe alguna posibilidad de poder crear un bloque regional y creo que es el momento y al menos algunas instituciones están intentando estimular esto, ¿no? Intentando estimular la construcción de un bloque regional que tenga poder dentro del mundo y creo que en ese sentido sí podríamos tener algún tipo de contrapeso en relación a Estados Unidos, pero veremos, ¿no? Yo creo que la soberanía, por supuesto, es fundamental, pero otra cosa también es la realidad material, ¿no? Y creo que ahora con el déficit fiscal agresivo que hemos tenido durante tantos años, nos pone en una posición de vulnerabilidad que bueno, es lo que es lo que toca, pero por supuesto habrá que ver hasta dónde podemos nosotros tener fuerza en esa pulseta. Gracias, Natalia. Fernando. Bueno, dos cosas. Uno, porque quiero responderle a mi amigo Winston para compartir la reflexión. Siempre con él hemos tenido divergencias. Lo bueno ha sido que siempre nos hemos respetado. Yo digo que hoy día Bolivia es un país urbano como lo es América Latina. El proceso de urbanización ha sido brutal. Lo interesante es que en el proceso de urbanización, en el caso boliviano, además está asociado con una transferencia y una renovación de las culturas originarias urbanas. Yo no entiendo el Alto si no entiendo eso. Y además no entiendo el Alto si no entiendo China. Yo para entender el Alto tengo que entender las culturas originarias aymaras, que son muy difíciles de entender y casi nadie las entiende, pero hay que volver a estudiarlas. Con la cultura del Alto, que es una cultura urbana de un proceso de movilidad social brutal, donde el sector informal es el sector más dinámico y mayor capacidad de acumulación de capital que tiene y que además se ha vinculado con China. Y no solamente en términos económicos y sociales, sino en términos familiares. Se están casando aymaras del Alto con chinos y están haciendo un boom en el Alto. Ese es un tema genial. Entonces, hay una nueva dinámica cultural que está instalada ahí. Claro, yo quisiera que esto esté asociado para aprender con los logros y los antecedentes de esta cultura ecologista que tiene buena parte de las culturas originarias de América Latina. Ojalá, vamos a ver, pero lo que hay es eso. Entonces, tenemos un mundo con esos rasgos y lo mismo, Buenos Aires, la capital federal se parece más a Europa, pero el Gran Buenos Aires se parece más a Lima, digamos al Callao. ¿No? Entonces, América Latina y el mundo urbano y rural han cambiado totalmente. Ya somos un continente urbano. El 80% de la población de América Latina vive en ciudades y el 60% vive en las macro ciudades. Entonces, y además es un fenómeno mundial. Londres es más importante que Inglaterra financieramente. Entonces, bueno, ese cambio es importantísimo. Pero volviendo a lo que planteaba León, que creo que es claro, y lo que ha señalado también Natalia, ¿qué hacer en este despelote? Yo la verdad que no sé, porque ni siquiera sufro viviendo y pensando, pero ¿qué hacer en medio de este batiburrillo mundial?
donde todo está metido en una lógica profundamente autoritaria, amigo y enemigo, y detrás de las locuras de este nuevo movimiento conservador mundial, que tiene rasgos esquizofrénicos, detrás de eso hay un poder tecnológico brutal. 46.000, escúchame, 46.000 naves están procesando información de Elliot Mas hoy día en estos instantes en la Tierra, y ni siquiera bajan, ya cargan su fuerza ahí. Y la inteligencia artificial está procesando. Esto es muy brutal. Y necesitan litio. Y México nacionaliza, pero le concede el litio. La guerra por los recursos estratégicos del cambio tecnológico es fundamental. Y si no entendemos eso, no vamos a entender nada, ni vamos a poder defender nada. Ahora, ciertamente, América Latina ha construido sus realidades más fuerte en un lado y en el otro lado. Es una interdependencia asimétrica a nivel global. Dependemos de China, dependemos de Europa, dependemos de Estados Unidos. Y los bolivianos en una escala más chica, dependemos de Brasil, dependemos de Argentina, dependemos de no sé qué, algo de Chile, algo de no sé cuánto. Y los chilenos lo mismo, los chilenos son más chinos y no se han dado cuenta. Consumen como en Miami, lo mismo en China. Los chinos son unos consumistas de Miami total. Anda China va a ser como consumen. Y en Chile el consumo es brutal, y la cultura del consumismo es brutal, y del individualismo es brutal. Y es eso lo que está detrás de los jóvenes. Menos mal que hay jóvenes como esta chica que dice cosas así, piensa así, pero el grueso de los jóvenes es muy fuerte. Y buena parte de los jóvenes, una encuesta hicimos en 350 jóvenes en más de 15 universidades en América Latina, tiene conciencia de estos problemas y lo dice mejor que lo que yo he tratado de explicar. Pero cuando le dices tienes chances de realizar lo que tú diagnosticas y tú quieres hacer, me dice, no, es muy difícil. Entonces, lo que se está instalando, y esto no es que yo quiera, perdón, no estoy haciendo publicidad, estoy hablando como dato. Lo que se está instalando en América Latina y en buena parte del mundo, más allá de los sueños, es un cesarismo pragmático. El discurso de Katz, que yo lo escuché, que me sorprendió muchísimo, tiene que ver con eso. El discurso de Lula tiene que ver con eso. El Paz, hijo, tiene que ver con eso. El vicepresidente tiene que ver con eso. Son discursos de cesarismo pragmático, de equilibrio para poder resolver problemas mínimos y básicos de gobernabilidad. ¿Esto va a resolver los problemas estructurales de Bolivia y de América Latina? No. Pero esto le puede dar un piso de estabilidad. No es el momento de discutir, es el momento. Pero los políticos no entienden lo que está pasando. Difícilmente, nunca casi han entendido. Nunca han leído. Nunca han estudiado, pero sí en las universidades, sí la producción de inteligencia en las universidades. Ha habido un cambio brutal en eso, en América Latina y en Bolivia. Has citado en Cochabamba, lo mismo en otras universidades de Bolivia, y para qué decir del resto de América Latina. Pero eso hay que fortalecer. Pues yo no fortalezco el sistema de educación como parte de ese cesarismo pragmático en el mediano plazo, no voy a tener chances de jugar en el mundo. Es interdependencia, ¿cómo yo juego a la vez con China, con Estados Unidos, con Europa? En eso consiste hoy día la política. No quiere decir que yo crea eso, no quiere decir que yo sé eso, pero así es. Así es Katz, así es Lula, así es Paz, y otros están absolutamente inclinados y sumados a la política de Trump. Y el mismo Trump es un pragmático. Un día va a destruir todo y después se suma al que va a destruir todo y después al otro lo destruye. Entonces es un realismo práctico brutal. Y hay esta cosa de equilibrio. Vamos a ver si Bolivia puede jugar. Es muy difícil jugar este partido. Por Dios, es muy difícil. Con los vecinos que tenemos, con las interrelaciones que vamos a tener y que hemos tenido con el extractivismo informacional, con las vinculaciones que crearon que no sirvieron con nada en el periodo anterior. Entonces es muy difícil.
Ojalá que este realismo pragmático permita un piso de estabilidad que permita que no se destruya todo. Y al final, que la Valerie Pfeiffer no tenga razón. El Moore sabe qué quiero decir. Voy a aprovechar de intervenir un poquito aquí. Hay mucha gente todavía que quiere, que está levantando las manos, pero Oh, voy a hacer un pequeño abuso de poder del moderador para hacer un por favor. comentario y una pequeña pregunta para los dos. Yo lo voy a enfocar en algo que lo veo un poco dentro de lo que es la política nacional e internacional en general. Pero quiero enfocarme en lo que es inteligencia artificial, por un simple tema. Yo he estado siguiendo hace poco, no hace poco, hace ya un tiempo, trabajo junto con las organizaciones con las que trabajo, el desarrollo de inteligencia artificial. América Latina no es casual que esté en el centro de esta vorágine, como bien ha señalado Fernando, no solo por el tema de los recursos estratégicos para el desarrollo de inteligencia artificial, sino por el tema de la energía, pero no nos estamos preguntando todavía el impacto que hay. La cantidad que un data center consume en energía es inconmensurable y todavía no nos estamos dando cuenta el impacto que eso va a tener en las regiones locales. Pero hay otro tema también importante, que es lo que últimamente aquí en Inglaterra estoy leyendo todos los días, cursos en LSE, en Oxford, todo que se llama ética de inteligencia artificial. ¿Y qué es la ética de inteligencia artificial? Algo que se antes estaba dando cuenta desde antes de la inteligencia artificial con las redes sociales, que es la manipulación del pensamiento. Hay varios libros hablando de cómo el ser humano le han hackeado el cerebro, los manejan, y la inteligencia artificial está acelerando estos procesos. En medio de esto, ya viene la pregunta, porque a mí me ha llamado mucho la atención ahora escuchando todo esto, el tema de las culturas locales, el desarrollo y esta riqueza identitaria que tiene a veces Latinoamérica, Bolivia y Latinoamérica en general, como una línea que puede tal vez tratar de atenuar o al menos confrontar esta visión uniformadora de la inteligencia artificial, porque hay algo que hay que poner, y nuevamente, no es que yo lo deseo, como dice Fernando, es un dato, pero es un hecho real. La inteligencia artificial es manejado en este momento, es mal llamada inteligencia artificial, en realidad es una generación de algoritmos basados en estereotipos, uniformadores, y creo que ese es uno de los mayores riesgos que está corriendo la región en este momento. ¿Cómo responder a todo esto en este momento? Y nos estamos dando cuenta, ya no solo a nivel de política, sino a nivel de sociedad en América Latina, todo esto. Eso por un lado que les quería comentar y preguntarles. Y el otro tema es, en el juego de geopolítica, sí, hasta ahora he escuchado hablando mucho de Estados Unidos. No olvidemos la China, no olvidemos Europa, como dicen, que también están jugando aquí y están moviendo sus propios intereses y no para ser amigos de América Latina, juegan sus propios intereses. Como Fernando dice, incluso Brasil está jugando sus propios intereses en toda esta línea. Les voy a recordar, hay un libro de 2011 escrito por un estadounidense que se llama Brasil, el nuevo Estados Unidos de América. Y lo interesante es que ese libro está comentado por Donald Trump, que se dio cuenta el potencial que tenía Brasil en este juego. Y yo creo que muchos brasileños saben del potencial. Ayer hablaba mientras estaba en un trabajo con una financiera brasileña que decía, Brasil es una potencia agrícola y tiene mucho desarrollo y tiene capacidad de desarrollarse mucho más allá. El tema es que crea a sí mismo, pero por el otro lado, tiene que, de alguna manera, rescatar sus propias fuerzas y sus propias sinergias, que no las está haciendo por el momento. Les dejo un poco la palabra con estas reflexiones y el debate sobre todo en el tema de inteligencia artificial. Quien quiera de los dos hablar. Voy a tomar la palabra primero porque me tengo que ir ya en un ratito, o sea, en 4 minutos ya me tengo que ir porque tengo ahí otros compromisos. Em, pero, a ver, muy rápidamente sobre la inteligencia artificial, yo cada vez estoy más espantada y cada vez estoy más preocupada y a veces peco de ser demasiado pesimista, específicamente con los impactos terribles que tiene en la memoria, en los sesgos cognitivos, la tecnología en general, ¿no? Y el uso de las redes sociales y demás. Creo que tendrán que venir
generaciones de padres que estén dispuestos a tener una crianza activa y a no dejar a sus hijos utilizar los aparatos desde los celulares desde que son bien guaguitas y creo que se va a hacer un trabajo titánico para muchas familias, pero creo que va a tener que también empezar desde ahí, ¿no? Porque sí, te fríe el cerebro básicamente, ¿no? Las redes sociales fríen el cerebro y se siente el impacto también, ¿no? Y esa es una gran desventaja con la que vamos a correr las generaciones venideras, ¿no? Que muy difícilmente abren un libro y prefieren scrollear sin control en las redes, ¿no? Y es difícil evitarlo, ¿no? Es también un trabajo voluntario y una decisión de hacer. Entonces, por supuesto, la inteligencia artificial no es neutra, la tecnología tampoco es neutra. Y creo que sí, formulación de pensamiento crítico ahí es importante. Y sobre el otro tema, muy rápidamente también, es una pregunta que siempre me hago, ¿no? Si finalmente, desde una posición súper pragmática, ¿no? Si finalmente tenemos que alinearnos a China o Estados Unidos, ¿cuál es menos nociva? Esa es una de las preguntas que siempre me hago. ¿Cuál sería menos nociva para Bolivia, para nuestra gente y en todo caso para Latinoamérica? Y he escuchado diversas perspectivas. Por supuesto, China viene de un nacionalismo autoritario también, eh, no sé si se le puede llamar democracia como tal, el sistema político que tienen. Y por otro lado, también Estados Unidos, que tiene, digamos, un sistema democrático, pero con un lobby terrible, que no respeta acuerdos mínimos, que finalmente, gracias a ese lobby, están viviendo la crisis también de fentanilo, ¿no? Que está terrible en Estados Unidos. Y bueno, por otro lado, sí, he escuchado diversas opiniones, eso por un lado lo negativo, pero finalmente lo que parece que más o menos he escuchado un consenso de lo que voy preguntando, de lo que voy así intentando averiguar, es la transferencia tecnológica, ¿no? ¿Cuál en todo caso, esos dos bloques nos podría dar una transferencia tecnológica que pueda a nosotros a la larga salir de esta posición de país extractivista, ¿no? Pero, por supuesto, antes de cualquier cosa, creo que lo primero, sí, en nuestro pequeño margen de acción, creo que lo primero siempre es pensar en lo local, pensar siempre en lo doméstico, en un principio, en primer lugar, como primera línea, y a partir de ahí sí, salir también algo que mencionaba James Peterson sobre las instituciones extractivas, ¿no? De tipo extractivo, instituciones que en vez de construir, en vez de crear, sacan un provecho individual específico y se deja, digamos, el aparato público, ¿no? Esto de las instituciones extractivas, creo que es algo que debemos trabajar mucho en nuestro país. Entonces, bueno, con eso los dejo. Me encantaría seguir escuchando y seguir en el diálogo, pero de verdad me tengo que ir. Y nada, les agradezco a todos los que han llegado hasta aquí, hasta todos los que han estado comentando. Solamente les comento que estoy en las redes, estoy como Natalia Paricio. Si ustedes quieren ahí visitar alguna vez alguno de mis análisis, pueden entrar a mis páginas en las redes y van a poder encontrar. En YouTube tengo diálogos más interesantes. Estoy haciendo un programa con Radio Fides, que pueden ver en la agencia de noticias Fides, ahí todos los martes y los jueves de 7 a 8. Y bueno, ya he vendido mi charque y ahora sí ya me tengo que ir. Gracias de verdad. Natalia, muchísimas gracias. Y bueno, espero que sea la primera de muchas veces que vamos a tenerte aquí dentro con la Sociedad Anglo-Boliviana. Gracias. Que así sea. No, gracias. Un saludo, Fernando. Gracias, Winson. Gracias, Alberto. De nuevo, un abrazo a todos los que están viendo. Que estén bien. Gracias Chao, a chao. ti, Natalia. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Fernando, ¿podemos contar contigo unos minutos más? Todavía no quiero Claro que sí. abusar de tu tiempo. No, claro que sí, porque el tema que has
que has tocado, yo creo que es el tema estratégico ya en el corto plazo y va a ser cada vez más fuerte. No solamente la dinámica de la inteligencia artificial, sino los otros sistemas de transformación tecnológica que se dan a escala global y que tienen como punta de lanza empresas transnacionales. Se acabó el Silicon Valley que hizo la revolución tecnológica informacional y han empezado nuevas empresas. El rol de las universidades en el Silicon Valley han perdido peso y las mismas empresas están construyendo en redes de información, de inteligencia artificial, poderes globales que van más allá que de sus propias regiones. Los dos nuevos ricos que hay en el Silicon Valley a través de la inteligencia artificial. Incluso en un libro que se los recomiendo, La Sociedad Digital de Manuel Castells, hace una investigación empírica de los nuevos sistemas de inteligencia. Hay una cosa que se llama el estado de vigilancia. Son 9 canchas de fútbol como las de River Plate, donde los sistemas de inteligencia artificial trabajan 24 horas produciendo información política y escenarios, y no responden directamente al gobierno americano, ni a la CIA, ni a la DEA. Son autónomas y producen información y negocian con la información según su lógica de intereses. Y esta lógica de la guerra de los algoritmos y de los chips está siendo el factor decisivo todo el cambio. Esa es la dinámica más fuerte. Se han asociado por de pronto con Trump y hay un cambio tecnológico brutal en la China, que también está rivalizando y compitiendo con esto, y la lógica tecnoeconómica pasa a ser central. Y nuestra participación en las redes de información y comunicación es muy alta. Es uno de los lugares donde más se consumen redes de información y comunicación en América Latina, pero donde no se produce nada. No hemos hecho ninguna empresa tecnológica de comunicación. Sin embargo, las 10 empresas tecnológicas de comunicación hay en América Latina controlan el 90% de la información, entre otras O Globo en Brasil, o las mexicanas. Es decir, el mundo ha cambiado de una manera brutal. Por eso decía yo que la velocidad del cambio tecnológico es geométrica y la capacidad de la política es aritmética. Ese es el problema serio y de grande plazo, y al momento no hay respuesta. Y el tema es, mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, ojalá que haya estos cesarismos pragmáticos que hagan alianzas y jueguen a esta estrategia de interdependencia asimétrica para tener espacios en el mundo de negociar y que sean inclusivos. Y ojalá que los movimientos sociales se fortalezcan, sobre todo con el enemigo principal que tienen estas empresas, que son los sistemas ecológicos. Están destruyendo selvas en Brasil de una manera brutal, ya no independientemente de quién gobierne. La destrucción de la selva y de la Amazonía en Brasil es brutal. Y cada vez, y además quienes monopolizan el saber son los periodistas, que hablan y no estudian nada. Y se reproducen entre ellos la información, y detrás de ellos están todos los que hacen asesoría en los medios de comunicación pensando en el rating y en cómo manipulo las verdades y los sentimientos en los seres humanos. Ese es el cambio que hay. Tú tienes razón, es decisivo y está pasando en cualquier lugar. Felizmente, yo insisto, en movimientos de jóvenes y las prácticas de jóvenes, y con esto termino. Y para contrastar dos cosas opuestas. Yo he estado trabajando este año en Cambridge, el año pasado. Y he estado trabajando durante 15 días en la biblioteca de Cambridge. Repleta de jóvenes estudiando. Y una parte eran chinos. Y los chicos que estudiaban y estaban trabajando temas de punta, ¿cierto? Tenían el libro y al lado su computadora. Articulaban libro con computadora y estaban 8, 10 horas en la biblioteca. En la Feria de Guadalajara, en México, que es la feria más importante o una de las más importantes del mundo, tú ves niños en la calle sentados que van a comprar libros y se la pasan las horas leyendo y mirando sus libros que pueden comprarse.
Ese es un mensaje de esperanza en realidad. Es que eso es bueno. Fernando, no quiero abusar de tu tiempo. Quiero preguntarte si tienes un par de minutos más, porque tengo un par de manos levantadas ahí que me gustaría que te hagan pregunta, pero no quiero abusar de tu tiempo. Tú nos dices, si no No, hacemos dale, ya dale. cierro. La verdad que no tengo mucho más que decir, pero por respeto y si puedo ayudar en algo. Muchísimas gracias. Tengo a Rumi Murucha Poma, que está levantando la mano. Adelante, Rumi, por favor. Ya, ¿me escuchan? Sí, adelante, por favor. Eh, yo agradezco muchísimo por la invitación que nos hizo Winston. Al mismo tiempo agradezco las charlas que dio Fernando y Natalia, y también el comentario que hizo Alberto. Vivo en Alemania, soy originario, aymara quechua y urbanizado. Y para el colmo de Fernando, soy más radical. Es decir, mi urbanización me ha radicalizado mucho más de lo que era como minero, porque yo trabajaba como minero. Y con lo que vivo en Europa, peor todavía. Entonces, yo pienso, Fernando, tenemos que entrar a un tinco, como dice Simón, a un intercambio de opiniones, a sentarnos y ver por dónde tiene que ir nuestro continente, por dónde tiene que ir Bolivia, que es pequeñísimo, y sobre todo la gente joven allí. Eso es lo que me preocupa. Creo que nuestra intelectualidad salida desde la República hasta ahora ha bebido agua del occidente, no ha bebido agua originaria. Yo pido a los intelectuales bolivianos ir al campo y beber, aunque tal vez ya no existan allí gente, pero hay que ir a beber el agua allí. Eso es importante. Una sorpresa para mí que los chinos se estén casando con los alteños y que los urbanos descendientes europeos no se hayan casado. Es lo raro. Yo conozco muchos originarias que se han casado con Europa, con europeos. Y yo estoy casado con una alemana, indudablemente. Siempre me dicen, ¿por qué no te has casado con una originaria? Es que no había bolivianos aquí. Tenía que yo he vivido en la RDA, en el socialismo he vivido. No podía salir para ir a buscar. Así que jodido. Entonces, creo que este es un tema que tenemos que discutirlo, así como dijo Simón, hay que hacer un tinco, hay que discutirla desde diferentes puntos de vista para darle una salida. Si los políticos no saben por dónde van, ¿ya? Y nosotros peor no sabemos, entonces estamos en las nubes, ¿no? Entonces, yo creo que un intelectual como Fernando Natalia tiene que tener la película clara, por dónde va, por dónde tiene que ir. A mí no me extraña que Cast eh, salga con ese discurso moderado. China, Xi Jinping ha estado hace 3 meses atrás en Chile y le ha hecho firmar al anterior presidente un convenio sobre el litio y le ha dicho tienes que mandarme el litio que está aquí a China y en ninguna otra parte más. Y ese es el convenio que tiene y los chinos van a respetar eso. Y CAS no tiene otra salida, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que hacer en ese campo, en el campo de dónde nos ubicamos o dónde se ubica la población boliviana en sus
diferentes componentes étnicos. Yo no soy anti-Ara, nada de eso, sino yo creo que es importante que discutamos a todo nivel, científico, no científico, étnico, cultural y todo eso para entrar a una solución. Entonces, este es un problema que me gustaría que se pueda zanjar o empezar a discutir, ¿no? El tema de la democracia, por ejemplo, que habló ahora que ya no está Natalia, ¿no? Me extraña mucho que se, como Guaironco en el mismo lugar, hay democracia, democracia. Hay que darle una salida a la democracia. Es eso solo la salida que hay. Y después dicen los otros, como China o otros, son autoritarios. Incluso las palabras lo tenemos metido en la mente. ¿Por qué no nos liberamos y tratamos de eh, crear conceptos que nos puedan llevar más adelante en esto? Bueno, eso es lo que quería decir para no alargar mucho mi intervención. Les agradezco muchísimo por este evento que han organizado y ojalá en la próxima podamos tal vez adentrar a, a temas tan interesantes como la inteligencia artificial y todo eso, ¿no? Que está evidentemente arrollando en nuestro país y en todas partes del mundo, ¿no? Son temas centrales. Gracias. Muchas gracias, Rumi. Eh, Fernando, no sé si quieres. No, me encantó mucho el comentario de Romy, realmente me identifico porque es el mundo que yo en parte viví. Yo soy Cambacoya, como le he dicho al Mur, he vivido en Cochabamba, pero mi familia es de Tupiza y de Charagua. O sea, yo tengo el mundo guaraní y el mundo quechua en mi alma. ¿Ah? Y además me has hecho recuerdo de un libro que escribí hace muchos años, que se llama Urbanización y Etnicidad, y mi tesis es de que la cultura aymara creció y se fortaleció en las ciudades, más que en el campo. Pero en fin, esa es otra historia. Lo que yo creo que es clave, y con esto tiro un punto en el aire, es que hay que universalizarse dentro de tu pluridentidad. Y esta universalización de la pluridentidad traspasa Europa. Europa se agotó. No quiere decir que no hay que ver nada más de Europa. Claro que hay que mantener la relación y estudiar, pero hoy día es fundamental ver otras partes del mundo. Yo siempre digo que para Bolivia, se los dije a no sé cuántos presidentes de Bolivia, es más importante Kerala que Cuba. La experiencia de Kerala es extraordinaria en la India. La experiencia que tuvo Malasia, la experiencia que tuvo la ciudad de Kuala Lumpur. Tenemos que aprender del mundo asiático. Tenemos que rever la experiencia tailandesa en el África, las comunidades. Hay mucho en el mundo que es clave descifrar. Y quizás en el sentido contradictoria, la inteligencia artificial puede ayudar. Yo me acuerdo conversaciones con expertos en la lengua en Trivandrum, en la India, como me contaba cómo la estructura de la lengua en Kerala se parece más a la quechua que la quechua al español. La construcción del pasado, yo he estudiado quechua, la construcción del pasado en quechua es tan complejo. El presente más o menos y el futuro es simple. Hay dos nosotros en el quechua, pues, igual en el mundo de Kerala. ¿Y qué ven los estudiantes de Kerala cuando estudian más a nosotros que nosotros a ellos? Y es un estado socialmente el más avanzado de la India. ¿Qué es lo que ven? La literatura, la música, las películas. Han leído todo el realismo mágico. Y 100 años de soledad les dice más de América Latina que cualquier pinche político que va y habla. Eso es lo que quiero decir. Es fundamental universalizarse, sin olvidarse, ni negar, ni decir que Europa es cero o Estados Unidos es cero. No hay nada más latinoamericano, como lo he dicho el otro día, que la Plaza Queen en Nueva York. Y en Nueva York ha ganado Mandani, cuyo padre era un compañero que estudió
antropología que estudió la convivencia intercultural entre las culturas y las religiones musulmanas y las de Occidente. Ese universalismo es la meta final de toda esta construcción utópica. No me puedo quedar en un solo mundo, pero tengo que partir de uno de los mundos. Bueno, chao. No sé si hay otra pregunta o otra discusión. No, con eso tenemos. Le voy a dar ahora el paso a Winston para que dé el cierre a este foro. Yo- y de antemano te digo muchísimas gracias y también, como le dije a Natalia, espero que sea la primera de muchas conversaciones. Gracias. Winston, adelante, por favor. Bueno, y al público que hemos tenido también, agradecerles por su participación, por su presencia, aunque sea virtual, estaban presentes, y también la intervención de Simón Niampara y Rumi Muruchipoma, que me pareció excelente, dos originarios que están interviniendo en este debate. Y particularmente muy agradecido a Fernando Calderón, amigo de la vida, que nos conocemos desde años, décadas atrás, ¿no? Cuando yo vivía en Cochabamba, hice trabajo de campo justo en una comunidad originaria en Tapacarí. Pasé 2 años para hacer trabajo de investigación para mi doctorado. Y también a Natalia le agradezco infinitamente por haber participado, nos da una perspectiva totalmente nueva, generacional, ¿ya? Que nos ayuda a entender nuestro mundo abigarrado, ¿ya? Nuestra conciencia colectiva, nuestra manera de ser tan diferentes, ¿no? Entonces espero que podamos repetir este tipo de encuentros a futuro, tener otro conversatorio. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes, muchas gracias a los presentes y espero no haber aumentado el pesimismo, sino un cachito de esperanza. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Suerte. Gracias. Hasta luego.